final, donde abordamos ya el intersubjetivismo. Aquí concluimos entonces la presentación de filosofía y de la visión del mundo que tienen las distintas pensadores que vimos. Conocimos los aportes y el pensamiento de Platón, Descartes, Kant, Aristóteles, y en lo que vamos a ver en esta lección únicamente vamos a recordar algunos aspectos puntuales del idealismo y del materialismo, porque a partir de ellos vamos a reflexionar acerca del intersubjetivismo. Y también vamos a ver un video cortito acerca de por qué es tan importante la filosofía en la educación. Entonces aquí ustedes van a encontrar un repaso. Ustedes tienen que elegir una respuesta y verificarla. Yo la voy a escoger una respuesta al azar. Ustedes eligen una y verifican. Y van a tener la oportunidad de verificar de nuevo si hay algo que no les salió. Entonces vamos a, digamos, yo voy a marcar esta. Voy a ver si está bien, está mal. Entonces me sale. Yo puedo aquí mostrar la solución o volver a tratar. Este es el enlace. Estamos viendo. Con gusto. Entonces aquí ustedes hacen este repaso. Cualquiera, yo voy a marcar al azar. Marcan uno, verifican y ahí si está bien, entonces les va a salir esto aquí. Entonces, en esta presentación vamos a recordar los discursos filosóficos que habíamos ya conocido, el idealismo, materialismo y el intersubjetivismo. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo se construye el conocimiento con el intersubjetivismo y que es el tema central precisamente de este capítulo. Luego nos vamos aquí a la flechita y pasamos a la página siguiente. Entonces, como vimos, aunque el materialismo y el idealismo podrían considerarse que son totalmente irreconciliables, a mediados del siglo pasado nació otra tercera opción que tiene la parte materialista en el aspecto ontológico, es decir, del ser, pero que tiene se aparta de estos dos en el aspecto epistemológico, es decir, en el aspecto del conocimiento. Luego vamos a ver los principios del intersubjetivismo de acuerdo con Habermas de la Escuela de Frankfurt. Entonces tenemos aquí solamente la presentación de lo que vamos a trabajar. Nos vamos con la flechita para la siguiente. ¿Cuáles son los principios del intersubjetivismo? Habermas parte del materialismo desde la perspectiva del ser cuando afirma que existe un mundo que se va a percibir como independiente del sujeto, de nuestras descripciones, es decir, de cómo nosotros lo vemos y como un mundo que es el mismo para todos nosotros. Recordemos que para el idealismo el mundo solo existía si éramos nosotros capaces de reflejar en él las ideas que ya tenemos. Pero aquí parte entonces del materialismo porque afirma la existencia de un mundo independiente de la persona. ¿Y eso qué significa? Que la realidad material es anterior e independiente a la conciencia humana. Es decir, no depende del ser humano que exista esta realidad material, y antes de que el ser humano pueda darse cuenta de la realidad material, esta ya existe. Desde esta perspectiva, entonces, el intersubjetivismo es materialista, pero se diferencia del materialismo en cuanto al conocimiento porque niega que sea posible un conocimiento objetivo, incluso a partir de las técnicas que sean a través de la ciencia. ¿Por qué? Porque el mundo es percibido e interpretado por las personas desde la perspectiva de cada uno. Es decir, el mundo material existe, pero cómo lo vamos a percibir, cómo lo vamos a ver, eso ya es algo individual, ya es algo de los individuos y de los distintos grupos que van a percibir esta realidad de una manera distinta. Entonces, el ser humano, todos nosotros nos vamos a aproximar al mundo ya condicionado por nuestras ideas previas. Entonces, desde esta perspectiva, el intersubjetivismo es idealista porque tiene esas dos posturas. Por un lado, es materialista. ¿Por qué? Porque hay una realidad material. Y es idealista. ¿Por qué? Porque afirman que vamos a interpretar el mundo
desde la propia perspectiva de los individuos y condicionados por nuestras ideas. Recordamos entonces que afirmaba el materialismo la preeminencia de la materia sobre el espíritu, y tenemos también el idealismo. Podemos tocar en cada uno de estos y ver a qué se refería. Entonces aquí volvemos a preguntar, hay un par de preguntas acerca de lo que se comentó en este párrafo aquí en la parte superior. Aquí igual podemos verificar si está bien puesto o no. Aquí nos pregunta si el intersubjetivismo afirma la existencia de un mundo independiente de nuestras descripciones y si es el mismo para todos. Entonces, recordemos que este es el punto que puede tener, que tiene en común con el materialismo, pero si no estamos seguros, pues ahí nosotros vamos a contestar verdadero o falso, e igual lo vamos a verificar. Y la otra afirmación, que el materialismo afirma que no es posible construir conocimientos objetivos. Entonces ahí vamos a elegir cualquiera de las dos, yo las voy a elegir al azar y voy a verificar. Entonces puedo ver la solución o volver a tratar. Igual aquí, cualquiera, ¿ven? Puedo volver a tratar. Entonces ya practiqué lo que estábamos viendo aquí. Nos vamos a ir entonces a la siguiente, que se refiere a la naturaleza lingüística del conocimiento. ¿Cómo así que el lingüístico? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué se dice que el conocimiento tiene una naturaleza lingüística? Habermas señala la naturaleza lingüística del conocimiento. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros conocemos lo expresamos por medio del lenguaje. Por eso tiene una naturaleza lingüística el conocimiento. ¿De qué manera funciona esto? Cuando usted empieza a aprender algo o a conocer algo nuevo, recibe este conocimiento a través del lenguaje. Desde luego que también puede practicar y hacer, pero este conocimiento se transmite a través del lenguaje y nosotros recibimos y podemos dar conocimiento. Por eso tiene una naturaleza lingüística. Solo podemos identificar en la realidad aquello para lo cual ya tenemos un nombre o una palabra al nombrarlo. Por este lado, podríamos decir que tiene algo del idealismo, pero no es porque no se refiere a la existencia de unas ideas previas que venían de un mundo diferente, sino que a las palabras que nosotros hemos ido acopiando a lo largo de la vida. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos nuestra carrera, había muchas palabras que no conocíamos. Entonces, ustedes mencionaban algún hecho relacionado con la carrera y ustedes no sabían cómo nombrarlo, en qué consistía o cómo era, pero ya una vez empezaron a estudiar, ya se apropiaron de esta palabra y esta palabra les sirve para nombrar una realidad y adquirir e intercambiar conocimiento. Entonces, por eso es de naturaleza lingüística, porque esa es la manera como lo percibimos y lo transmitimos. Vamos a ver este video, que es cortito, tarda como 3 minutos, acerca de por qué es importante estudiar filosofía. Hola, bipedós implumes-dinganza. Los planes educativos no son neutrales. Detrás de ellos hay una ideología y unos intereses. Si recurrimos a la historia, descubrimos que el sistema educativo prusiano en el que se inspira la pedagogía tradicional se basaba en una férrea disciplina. Se buscaba que los estudiantes fueran sumisos y dóciles, que obedecieran sin cuestionar. Tenían que aprender los saberes instrumentales que les sirvieran para ser eficientes como soldados u obreros, eliminando en la medida de lo posible la individualidad, la originalidad y el pensamiento crítico. ¿Qué buscan los planes educativos actuales? ¿Está pensada la educación para que seamos felices? ¿Se busca que seamos personas autónomas y críticas? ¿O es posible que se siga buscando obreros sumisos y obedientes? En los últimos años se está observando una tendencia en diferentes países y planes educativos que consiste en reducir o eliminar las humanidades, la música y la filosofía, al tiempo que aumenta el peso en el currículum de los saberes científicos y técnicos. Después de todo, si queremos construir un muro, lo que necesitamos son números y saberes técnicos. Leer a Gabriel García Márquez no sirve para construir un con
La sonata Claro de Luna de Beethoven tampoco sirve para construir muros. Y definitivamente la filosofía tampoco sirve para construir muros. La filosofía sirve para analizar críticamente nuestras ideas y las ideas que empapan el mundo, para ser conscientes de ellas e intentar mejorarlas, para reflexionar y dialogar entre nosotros y con los grandes pensadores y pensadoras. Cuando conocemos la crítica que Platón le hace a la democracia, inevitablemente nos preguntamos, ¿estaba en lo cierto Platón? ¿Hay alguna alternativa sana a la democracia? ¿Cómo se podría mejorar la democracia que tenemos? Cuando leemos sobre la noción de felicidad en Aristóteles, inevitablemente nos preguntamos qué significa para nosotros ser feliz. Y así con el escepticismo moderado de Hume, con la ética de Kant, con el mundo sin Dios de Nietzsche o con la crítica a la desigualdad de Simone de Beauvoir. Conozco pocas asignaturas en las que se nos pida que pensemos por nosotros mismos, que reflexionemos serenamente sobre cuáles son nuestras ideas y si esas ideas se pueden mejorar. ¿Alguna vez habíais pensado que la mayoría de nuestras ideas no son realmente nuestras? Muchas ideas nos vienen dadas, las asumimos como nuestras y las reproducimos sin reflexionar crítica y desapasionadamente sobre ellas. Por ello creo que la filosofía debe estar presente en los planes educativos. El mundo en el que vivimos está empapado de ideas filosóficas. En función de estas ideas actuamos y percibimos el mundo de un modo u otro. ¿Cómo podemos ejercer la ciudadanía de forma responsable sin ser conscientes de dónde proceden nuestras ideas y de las ideas en las que se fundamenta nuestro modo de vida? Estudiar filosofía sirve para pensar lo que pensamos, para no dejarse pisotear ni alienar, para luchar contra las emociones irracionales, las supersticiones o las creencias infundadas. Me pregunto si una ciudadanía con formación ética y filosófica hubiera permitido el Brexit o que Donald Trump llegue al poder y que vaya a construir un muro para separar, según su criterio, a los ciudadanos buenos de los ciudadanos malos. Es posible que la filosofía no sirva para construir muros, pero sirve para derribarlos. Las leyes educativas que recortan la filosofía nos están poniendo un muro y ese muro debe ser derribado. Por ello, os invito a sumaros a las diferentes movilizaciones que pretenden frenar los recortes en el pensamiento. Atrévete a pensar. Bueno, entonces en este video recordamos un poco lo que habíamos trabajado en el capítulo, al inicio de este capítulo, de por qué es importante la filosofía, porque este curso es importante no solo para nuestra carrera, sino también como seres humanos, que nos abre a pensar, que es básicamente lo que se busca, a pensar por nosotros mismos. Vamos a regresar entonces al tema que es el intersubjetivismo y a lo que se menciona acerca de la esencia social del lenguaje. ¿Por qué el lenguaje tiene una esencia social? Es social porque es producto de una creación humana, de un consenso entre los seres humanos para crear el idioma. Como recordaremos en el semestre pasado, abordamos el tema del lenguaje y cuáles eran sus características. Si ustedes recuerdan, es que era arbitrario, que era convencional. Precisamente es convencional porque es producto de un acuerdo entre sujetos o intersubjetivo. Y esto es lo que le da su esencia social. Y necesita de un acuerdo entre las personas para ser válido. El lenguaje, si no su finalidad es lograr la comunicación y es posible únicamente cuando compartimos el mismo significado que tengan los signos, es decir, que haya un consenso para poder comprenderlos. De ahí, entonces, ¿qué tiene que ver la naturaleza intersubjetiva del conocimiento? Cuando nosotros conocemos cualquier cosa nueva, una situación, una persona, se le asignamos un nombre a las cosas y estos nombres son producto de un consenso intersubjetivo. ¿Por qué? Si conocemos algo nuevo, alguna experiencia, algún conocimiento nuevo, se tiene un nombre, se le da un nombre. En este momento, por ejemplo, de nuestra carrera, podríamos decir, bueno, algún tema relacionado con las leyes, ya nos dicen el nombre nuestros catedráticos, pero para llegar a este nombre hubo necesidad de un acuerdo, de un consenso social para nombrarlo. Por ejemplo, ahora con el tema del coronavirus, han surgido muchas palabras que para que sean válidas necesitan de un acuerdo
o consenso intersubjetivo. Ustedes recuerdan por ejemplo, hay una palabra que yo recuerdo que dijo el presidente, no recuerdo si fue el presidente, mencionó una palabra, covidianos, por ejemplo, que son muchos términos que han surgido en este contexto y que necesita de un consenso entre los sujetos para que tenga una validez. Entonces, el conocimiento que se obtiene cuando nosotros percibimos una realidad también es producto de un acuerdo intersubjetivo porque lo estamos haciendo, percibiendo a través del lenguaje. Entonces, aquí vamos a encontrar otras dos preguntas. Entonces, nos preguntan, las respuestas están aquí, en este párrafo, en estos dos párrafos, y nos preguntan por qué el lenguaje es un acuerdo intersubjetivo. Entonces, nosotros marcamos cualquiera de las dos y luego verificamos. Si está bien, pues nos va a salir que está bien, y si no está bien, pues también nos sale y lo podemos verificar. Y luego tenemos otra pregunta relacionada con si el conocimiento tiene si es verdad que el conocimiento tiene una naturaleza individual y personal y que esa es la única forma como se produce. Si creemos que es verdadero, aquí. Y si creemos que es falso, nos quedamos entonces aquí. Y luego verificamos si es verdadero o falso. Por último, entonces, ¿cómo explica el intersubjetivismo la existencia concreta de la realidad? Se reconoce que hay distintas formas de existir. Algunas formas de existir son concretas, pero otras son solamente una idea. El hecho de que algo sea una idea no quiere decir que no exista. Por ejemplo, lo que estamos hablando ahorita no tiene algo concreto. Es una idea y ustedes ya la tienen, entonces ya existe. Y ustedes pueden decir qué es esta idea. Así como podemos definir, bueno, el idealismo el materialismo son ideas y sí existen, aunque no tengan materia. Así como hay ideas que existen y tienen materia. También hay objetos que son reales, por ejemplo, como los que ya mencionamos, pero hay otros que no son reales, pero que tienen características. Imaginemos cuando decimos, miren, esto es un unicornio. No, nadie ha visto un unicornio, pero todos sabemos cómo es un unicornio y lo podemos describir, cómo se comporta, qué hace, hasta qué come, todo. Sabemos de un unicornio, aunque sabemos que no existe y sabemos que no es real, o sea, no tiene una existencia material. Entonces, ante estas situaciones, Habermas concluye que la existencia, el hecho de que algo exista no se refiere necesariamente a que sea algo material o tangible, algo palpable, sino que al hecho que nosotros podemos mencionar, enumerar, decir, expresar cuáles son las características. ¿Y cómo lo expresamos? Por medio del lenguaje. Enunciamos las propiedades. Cuando lo enunciamos, entonces ya le estamos dando una existencia, no material, no necesariamente material, pero ya existe. Si algo no lo podemos nombrar, es como si no existiera. Cuando ya somos capaces de nombrarlo, de decir cómo es, cómo funciona, cuáles son sus características, sus partes y todo, entonces ya empieza a tener una existencia. Eso no significa que solo la existencia de algo va a depender de cada sujeto. No se refiere a eso, sino que más bien se refiere a que nosotros como seres humanos somos los únicos capaces de comprender y de interpretar el mundo y de darle un significado a cada experiencia o conocimiento que tengamos. Al finalizar la presentación hay una actividad, por favor, no la hagan. No la hagan, por favor. Esto la van a hacer, pero voy a subir la tarea en Classroom para que lo hagan, pero todavía no es necesario. Si ustedes quieren ver de qué se trata, pueden ver aquí la explicación, pero todavía no está creado el espacio, por favor. Entonces, aquí nos vamos a quedar con este tema. Y me gustaría saber cuáles son sus preguntas, si tienen preguntas de este tema, o podemos pasar al otro capítulo. Ustedes me dirán. Buenas tardes, licenciada. ¿Me puede escuchar? Sí, la escucho. Ok, mire, yo la verdad es que sí tengo alguna idea de lo que estamos viendo, pero para serles sincera, sí me ha confundido un poco.
yo estuve Ujú. repasando, pero sí las terminologías de cada filósofo se me confunden. Ajá. Entonces yo quisiera que usted me pudiera guiar como para yo como poder distinguir estas ideas de cada uno. Lo que le sugiero es que eh, si recordamos la metodología de estudio del semestre pasado era, como les comentaba, lo que les es conveniente que también apliquen en este. Hacer un cuadro comparativo entre cada uno es una forma como usted lo podría estudiar, ver cómo cada uno de los filósofos determina qué, qué es, qué, qué es y cómo puede ser conocido. Eh, la, la realidad o cómo se concibe, cómo concibe cada uno al mundo, como un mundo que puede ser real o si es un mundo que no existe, solo únicamente a través de las ideas. Podría agruparlos, por ejemplo, los idealistas, hacer un cuadro, quiénes son los idealistas, cuál es cada uno y cuál es el aporte o visión del mundo de cada uno, y luego pasa con los materialistas. Otra idea es que elabore un cuadro comparativo, que es lo que yo les pido aquí, entre el idealismo, el materialismo y el intersubjetivismo, en el cual va a mencionar cuáles son las visiones de cada uno, y también lo podría agregar quiénes son los filósofos que representan a cada uno. Las preguntas, ¿en qué momento la respondo? Esas las tendría que haber respondido mientras estábamos en la presentación, porque eran preguntas muy cortas, ¿verdad? Que ustedes podían responder en ese momento o las pueden responder después, no importa, no importa, las pueden responder después, con mucho gusto. Ahí ustedes pueden verificar si es correcto o no. En ese mismo momento les da la respuesta, si es correcto o no. Entonces, no tienen por qué hacerlo en el momento, ¿verdad? Entonces, eso le podría sugerir. Yo sé que es bastante de recordar los nombres, pero aquí eh, sí podemos diferenciar cuál es la visión del mundo de cada uno. Con gusto. ¿Qué otras preguntas tienen? Si hay más preguntas y si no tienen preguntas, vamos a pasar al capítulo 3. Vamos a irnos al capítulo 3 entonces. En este capítulo vamos a empezar con el tema de la libertad. Hoy no vamos a terminar el capítulo 3, solo vamos a ver la primera parte. Como seres humanos, lo que nos diferencia de otros seres vivos es la capacidad de raciocinio, que consiste en no reaccionar de forma instintiva ante los condicionamientos, las realidades, las situaciones que nosotros vamos a enfrentar. Nosotros podemos decidir cómo reaccionar. Tal vez en algún momento, si es algo que sea muy impactante, puede causar una reacción eh, inmediata, pero siempre nos media esta capacidad del raciocinio. Esta misma capacidad es la que nos permite entonces conocer el mundo y transformarlo de acuerdo a nuestras propias necesidades. Cuando ya somos conscientes de nuestros actos, es decir, de no reaccionar, sino que de pensar y actuar, entonces ya podemos comunicarlos. Esa es nuestra característica de ser seres racionales, lo que nos va a diferenciar de otras especies. Todos tenemos, los seres humanos, la capacidad de percibir la realidad de acuerdo con nuestras propias necesidades o características. Por eso, la realidad como tal puede ser una para todos, pero no va a ser la misma para todos, porque cada uno la vamos a percibir de acuerdo a nuestras experiencias, conocimientos, vivencia y situación personal. Por ejemplo, si tomamos el caso de la pandemia, la pandemia es una, pero todos la hemos vivido diferente de acuerdo a nuestras necesidades concretas y personales. No es lo mismo poder quedarse en la casa y trabajar desde la casa que tener que salir todos los días a trabajar. No es lo mismo ir a trabajar en un vehículo que ir en bus. O sea, la situación es la misma, pero todos la vamos a percibir de una manera diferente de acuerdo a nuestras propias necesidades concretas y personales.
¿Cómo vamos a interpretar este hecho? A través de los signos que hemos aprendido en sociedad. Recordemos que los signos, como vimos en el capítulo anterior, los sistemas de signos son son un producto social. Y eso nos convierte entonces en seres intersubjetivos. En el libro se menciona el imperativo categórico de Kant, que refiere que nadie tiene derecho a instrumentalizar a una persona. ¿Por qué? Porque todos tenemos, como seres humanos, un valor absoluto. Somos un fin en sí mismo, en nosotros mismos, no somos un medio para. Nosotros somos el fin de nosotros mismos y no se puede utilizar a un ser humano como instrumento para cualquier otra cosa. De nuevo, ahora con la libertad, sabemos que es una característica esencial del ser humano. Muchas veces hemos escuchado que algunas personas pueden afirmar que son libres porque hacen lo que quieren. Eso no es la libertad. Como seres humanos no estamos solos en el mundo, somos seres sociales. El lenguaje que usamos es un producto social. Los conocimientos que tenemos son producto de un acuerdo entre subjetividades, es algo intersubjetivo. Todos tenemos necesidades naturales como de comer, dormir, tomar agua, pero nuestro raciocinio nos da la capacidad de ir más allá de estas necesidades instintivas y actuar de acuerdo a nuestra a un plan, a algo que ya hemos pensado. Ante cada situación, nosotros la podemos analizar y decidir cómo actuar. Entonces, es una secuencia la que nosotros seguimos. Enfrentamos una situación, captamos los estímulos de esta situación, evaluamos, reflexionamos qué es lo que está pasando y a partir de ello decidimos actuar. ¿Me pasó esto? Entonces, ¿qué hago? Evalúo y después ya determino qué voy a hacer. No, desde luego que hemos tomado decisiones apresuradas, todos las hemos tomado, pero lo ideal o es la capacidad que tenemos nosotros es detectar una necesidad, evaluar y actuar. Incluso una respuesta apresurada obedece a este proceso. Nos pasó algo, no lo evaluamos bien si quieren, y bueno, voy a hacer esto. Y después decimos, no, hubiera hecho otra cosa, esto no me salió bien. Pero incluso en algo muy, muy rápido también captamos el estímulo, evaluamos qué es lo mejor y luego actuamos. Aunque algunas veces pues, podemos actuar de una forma apresurada. Vamos a ver. La posibilidad entonces de elegir, como seres sociales vivimos en una sociedad que tiene reglas, que tiene condiciones, que tiene ciertos límites. Recordemos que nosotros tenemos límites y todas las personas también. Entonces, ¿en dónde está la libertad? En la posibilidad que tenemos nosotros de elegir en este mundo donde hay otros límites, hay condicionamientos que nos ofrece la sociedad. Nosotros podemos decir, bueno, yo soy libre, pero hay, como les digo, hay reglas. Es como si tuviéramos un espacio, pero no nos podemos pasar al espacio de los demás ni hacer algo que dañe al espacio de los demás. Dentro del espacio que yo tengo, yo puedo decidir tomar decisiones, puedo decidir cómo actuar, pero no me puedo pasar a otros espacios porque hay ciertas condiciones o reglas en la sociedad que no permiten que hagamos esto, porque es la regla. Nuestra esencia entonces es ser libres, pero ¿cómo se ejerce esta libertad? La posibilidad de ejercer la libertad nos las da la razón y la conciencia. ¿Por qué la razón y la conciencia? Porque nosotros antes de actuar pensamos estímulos, evaluación y acción. Eso es lo que nos da la razón. Y la conciencia, porque con base en ella es que nosotros tomamos las decisiones de qué podemos actuar, qué podemos hacer o no hacer, cómo actuar o bien cómo no actuar. Para Sartre, los seres humanos nos hacemos a nosotros mismos a través de nuestras acciones. Cuando nosotros actuamos es porque hemos tomado una decisión. Nosotros decidimos cómo actuar. Y la decisión que tomemos refleja ciertos valores. Por ejemplo, si nosotros vamos en la calle, bueno, antes, ¿verdad? Cuando íbamos en la calle, mirábamos en la universidad, ¿verdad? Que estábamos en la universidad y observábamos que a un compañero se le caía, se guardaba algo en el bolsillo y cuando sacaba la mano se le caía un billete de a 100.
Entonces, ahí estábamos en una situación, bueno, vi un estímulo, se cayó un billete de a 100. Voy a evaluar qué hago. ¿Le aviso o espero o me acerco y le pongo el pie al billete y espero a que se vaya? ¿Qué hago? Entonces, y luego que hicimos esta evaluación, ya tomamos una decisión. La decisión que tomemos va a evidenciar cuáles son los valores que están detrás de esa acción. Si yo me acerco y le voy a decir, mira, se te cayó ese billete, o voy a acercarme y le voy a poner el pie encima y voy a esperar a que se vaya y lo recojo. Entonces, estas decisiones que tomamos van a revelar cuáles son los valores que nos están, eh, eh, que nos están rigiendo. Es importante recordar que nada puede ser bueno para nosotros si no es bueno para todos. ¿Por qué? Porque vivimos en sociedad. Eso de que yo no le hago daño a nadie con mis decisiones, eso no es cierto. Estamos en una, vivimos con otras personas, convivimos con otras personas, con nuestros hermanos, con nuestros papás, con nuestros amigos, y las decisiones que tomamos van a influir en los demás. Y todo eso se ve entonces cuando nosotros tomamos estas decisiones. Si no es bueno para nosotros, no puede ser bueno para todos, porque estamos como un núcleo. Y por eso es tan importante que actuemos con responsabilidad. Pensemos en los trabajos universitarios, mira, yo no lo quiero hacer y no pasa nada porque los demás trabajan. Y es posible que los demás trabajen, pero se les va a recargar el trabajo. Entonces, eso fue un impacto negativo también para el otro grupo. Los valores que nosotros tenemos son los que proyectan nuestras acciones, eh, que van a revelar entonces la concepción que nosotros vamos a tener del mundo y de la humanidad en general. Entonces, ¿ser libre es hacer lo que yo quiera? La respuesta es no. Yo soy libre cuando reconozco que el otro también es libre. Es cuando reconozco que el otro, perdón, se me va, está terminando la batería. Permítame un momentito. Bueno, entonces, vamos a ver, yo soy libre cuando reconozco que la otra persona también es libre. Y entonces, esta es la única forma como se puede ejercer la libertad. Recalcamos, permítanme, solo voy a ver si puse volumen. Sí, que puedo, estamos en una sociedad que nos pone límites, que nos pone reglas, y yo debo actuar dentro de estos límites. No es hacer lo que yo quiera, insisto. Entonces, ¿qué significa ser libre? Significa realizar las acciones que nosotros consideremos pertinentes en el marco de las condiciones dentro de las que vivimos. ¿Qué es eso de realizar las acciones pertinentes? Es algo que nosotros vamos a decidir a través de percibir un estímulo, analizar y después decidir actuar, que va a reflejar nuestros valores, los que nos rigen en las condiciones que nosotros consideremos entonces pertinentes. ¿Qué pasa aquí? Que esto nos obliga a ser responsables de nuestros propios actos, de las decisiones que tomamos, a ser responsables también del impacto que tengan nuestras decisiones en los demás. ¿Cuáles son los límites que nos impone la sociedad? Los límites que nos impone la sociedad, algunos son las leyes, otros son también las costumbres. Las costumbres, aunque no están escritas, sí tienen normas, tienen reglas, tienen un límite que nos indica cómo debemos comportarnos, cómo debemos guiarnos, así sea una costumbre nada más. Entonces, aquí con esto terminamos la primera parte de este capítulo 2. Por ahí alguien levantó la mano. Antes de responder las preguntas, ¿deben registrarse? No, ahorita no se tienen que registrar. Ahí se les pide un nombre, pero no es obligatorio que se registre. ¿Qué preguntas tienen, jóvenes, acerca de esta parte del capítulo 3?
Si no tienen preguntas, entonces, por favor, jóvenes, para la próxima clase, lean el capítulo 3. La próxima clase vamos a revisar, que tenemos el periodo largo con ustedes. ¿Quién es Sartre? Es un filósofo. Ese está mencionado en el libro. Ahí está. Sartre es un filósofo y está mencionado. Con mucho gusto. Entonces, por favor, ¿qué nos queda de tarea? 1, terminar las actividades del capítulo 2. Y en segundo lugar, terminar de leer el capítulo 3. El viernes tenemos la hora larga, porque es la primera hora. Entonces, allí, así es. Rocío, haces el nombre, exactamente. Y vamos a aprovechar entonces para ver todo lo que nos queda pendiente. Así es, también es escritor de La náusea, es el autor. Si no tienen más preguntas, jóvenes, entonces nos vamos a retirar. Que todos tengan muy feliz tarde, que todos estén muy bien, jóvenes. Cuídense mucho y muy feliz tarde para todos. Nos vemos, jóvenes. Feliz tarde, licenciados. Feliz tarde, licenciada. Feliz tarde.